Quiero presentarles a continuación a nuestras distinguidas invitadas. En primer lugar, quiero saludar a la señorita Marcela del Carmen Lepilaf Pilquimán. Bueno, no sé si voy a cometer una infidencia en la miel, pero aquí me colocan su edad. Tiene 36 años, es oriunda de la comunidad inglés Ñancumil de Maquehue, Zanja, comuna de Padre de las Casas. Licenciada en educación, profesora de educación básica intercultural en contexto mapuche, ambos con distinción. Realizó cursos de educación inclusiva y diseño universal del aprendizaje. Actualmente es la directora titular de la Escuela Municipal del Capricho de nuestra comuna. Destacar que es la primera mujer mapuche en este cargo y la más joven de la región. En segundo lugar, quiero presentar a mi también Rosa Sandra Coguillo Carrilao. Eso también, saludarles a nuestras autoridades presentes, a nuestro diputado, a nuestro señor alcalde, su esposa, a las papás y las madres que nos acompañan hoy, a nuestros concejales, a todos quienes estamos reunidos, mapuches y no mapuches, hombres y mujeres mapuches. Yo también pertenezco a esta comuna, por sanguinidad, por origen de mi padre. Crecí en la familia Lao materno, en una comunidad y en una familia mapuche con carencia económica, pero siempre he dicho, no carencia afectiva. Mi mamá con mucho esfuerzo, como mujer mapuche, nos sacó adelante. Soy la única profesional de la familia, pero estos logros no los he enfrentado solo en la vida. Siempre aproveché la oportunidad que hemos tenido la mujer de poder ingresar a la educación. Y en la educación que hoy día me tiene aquí sentada como la primera directora para la dirección pública de la región de la Araucanía, Mapuche. Y un orgullo para mí alcanzar estos logros, pero no solamente para ser una gran profesional y estar obteniendo los recursos económicos, sino que para hacer un aporte a esta sociedad, un aporte a la cultura y un aporte en el lugar donde me encuentro, para que todos aquellos estudiantes donde yo me he desempeñado como docente, la escuela Río Quille, la escuela Iguel de Payahue, hay papaya acá que nos conocemos también, y hoy día liderando el establecimiento municipal del Capricho con 102 estudiantes. Ha sido un trabajo arduo, y primero agradecer a la comuna en general, porque aquí yo he podido desarrollar el máximo de mi potencial como profesional, y no solo como profesional, sino que también como persona. Independiente de los títulos, siempre tenemos que tener claro que lo principal debemos ser personas, tolerante y respetuoso con la diferencia de los demás, respetuoso con la política, con las tendencias políticas, con la religión, con las distintas miradas y formas de ver la vida. Y eso nos convierte cada día en mejores personas. Así que, ¿cómo voy a empezar a responder?
la pregunta que dice en relación, ¿qué significa ser mujer mapuche? Ser mujer mapuche significa hacer y dar lo mejor de cada uno en las áreas en las cuales nos encontremos. Si somos madres, ser las mejores madres. Si somos médicos, ser los mejores médicos. Si somos trabajadores sociales, funcionarios de un departamento, tenemos que ser los mejores. Y no solamente ser los mejores implica ayudar a nuestro ambiente, sino que ayudar a todos quienes necesitan, mapuches y no mapuches. La diferencia no puede seguir, no nos puede separar el ser mapuche y no mapuche, sino que esas diferencias nos deberían unir. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que ha tenido que enfrentar? El desafío más grande que he tenido que enfrentar, en primer lugar, ha sido la pobreza, la discriminación, la intolerancia, la envidia y los supuestos y los creos. Siempre andamos por la vida suponiendo cosas. Creo que podría ser. Todas esas cosas han sido grandes desafíos que he tenido que enfrentar. Y sobre todo, que enfrentar los estereotipos y prejuicios. Una, por ser mujer, por ser mapuche y por ser líder. Las expectativas cuando gané la dirección en la escuela no estaban puestas en mí. Los días los tenían contados, creían que no iba a lograr los 5 años de dirección porque era joven y ni siquiera mis colegas me respetaban. Pero hoy día voy a cumplir 5 años. Es la mejor escuela de la comuna, con grandes logros en los resultados ciencias y académicos. No me fui, y no me fui porque no le quise dar el gusto a los demás. No me fui porque creí que yo era capaz y podría lograr ser los mejores. Y hoy día, más que la diferencia entre mis colegas, hay muchas cosas que nos unen. Estamos avanzando cada día en hacer mejor nuestro trabajo, en fortalecer los valores, en valorar también aquellos conocimientos previos que traen nuestros niños de sus casas, porque muchas veces hemos escuchado el típico discurso: es mapuche, es indio, de cabeza dura, no entiende, no va a aprender nunca. Y eso no es así. Hemos experimentado con muchos estudiantes que han llegado en quinto, en séptimo año sin saber leer ni escribir. Y aún así se han ido en las perfectas condiciones para enfrentar la vida en la enseñanza media. Y eso lo ha hecho Capricho, lo hemos hecho a través de un trabajo en conjunto. ¿Cómo hemos cambiado las mujeres mapuches? Creo que, es uno de los que tenemos que enfrentar el creo. Las mujeres mapuches hemos cambiado porque hemos sido capaces de romper con esa barrera de discriminación, porque nos hemos posicionado en el día a día y hemos enfrentado la vida muchas veces con el camino a costa abajo, pero sin embargo aún así han sido capaces de criar 12, 6 hijos, 4, 2, 1 a solas, a veces con mucho esfuerzo. No hay mujeres, no hay papás que se levanten a las 12 en las comunidades. Típicamente están 6 de la mañana, 7 de la mañana con los animales, con el campo, preocupadas de todas. Son las mujeres las que lideran en las casas. Y gracias a ellas hemos podido hoy día enfrentar la vida de una manera distinta y posicionarnos no solamente como mujer mapuche, sino que como mujeres en nuestro país, en Chile. Así tenemos un gran ejemplo de la región de los lagos con la diputada Miriam Villarroel. Ella sola en la Cámara, yo sé que he tenido que enfrentar peores condiciones, peores prejuicios y estereotipos como mujer, pero sin embargo está allá y es ahí donde nosotros tenemos que apoyarnos. Tenemos que avanzar en dejar ese típico discurso en decir: es mapuchita total, y no nos valoramos. Es tiempo en que nosotros las mujeres nos valoremos por ser mujeres mapuches. No existen las mujeres mapuchitas, no existen las mapuchas, existen las mujeres mapuches. Y en ese aspecto tenemos que avanzar en apoyarnos, en ayudarnos, y más que tener envidia, en juntarnos y en unirnos para aconsejarnos y para
y la región y el país. Bueno, primero, no solamente a las mujeres, sino que a la sociedad en general, invitarlos a ser inclusivos, a ser respetuosos a la diversidad, a ser respetuosos con las tendencias políticas distintas, a escucharnos, a manejar la tolerancia, a cambiar nuestro loco aquí, todas nuestras barreras que nos aquejan, nuestros prejuicios y estereotipos, a preocuparnos, a avanzar y por sobre las cosas, preocuparnos lo fundamental en la educación. Y en la educación es la que cambia la vida de las personas, es la que cambia una sociedad y es la que